Hola a todos. Hoy quería profundizar en nuestro episodio sobre la venganza de Craso y echar un vistazo más de cerca a la batalla de Carre o Carrae, dependiendo de cómo prefieran pronunciarlo. Esta batalla fue una de las peores derrotas de Roma, como ya sabemos, y a menudo se retrata como el resultado de la torpeza de Craso. A los ojos del lector moderno, sus acciones parecen completamente irracionales y destinadas al fracaso. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta perspectiva proviene del general de Sofá que con demasiada frecuencia mira esto y cree que podría haberlo hecho mejor. Debemos recordar que la retrospectiva es siempre perfecta y que nuestros registros escritos a menudo están sesgados y buscan chivos expiatorios para contar una historia moralizante. Por estas razones, he decidido adentrarnos en la mente de Craso y preguntar, ¿en qué estaba pensando? Comencemos con la idea misma de la campaña. Muchas veces presentan a Craso como un político sin habilidades militares que se lanzó a una campaña única en su codicia. Sin embargo, ambas ideas son incorrectas. Craso, de hecho, tenía experiencia militar. Había liderado tropas en la guerra civil suya y fue el comandante que cambió el rumbo en la batalla de la Puerta Colina. Después de ascender en su carrera política, Craso se encontró liderando legiones victoriosas contra Espartaco en la Tercera Guerra Servil. A pesar de algunas dificultades iniciales, demostró ser un general competente. Mantuvo la disciplina, construyó fortificaciones para contener a sus enemigos y llevó a cabo una campaña metódica hasta el final sangriento. Sin embargo, es cierto que probablemente estaba un poco oxidado, ya que habían pasado 2 décadas desde esta acción hasta la campaña contra los partos. Aunque no necesariamente debemos culparlo por eso ni señalarlo como la razón de su derrota posterior en Carrae. Pasemos a la segunda idea, la de que su ataque a Partia fue excepcionalmente codicioso. Vamos a decir lo obvio, su campaña se lanzó prácticamente sin motivo justificable más allá de su propia codicia. Esto está claro por sí mismo. Pero no hagamos como que esto fuera único en Craso. Las guerras romanas siempre estuvieron impulsadas principalmente por la ambición personal de los comandantes, quienes buscaban cualquier excusa menor para la conquista. Esto fue especialmente cierto en la República tardía, cuando la escena política estaba dominada por aquellos que habían acumulado suficiente riqueza y prestigio a través de la conquista para marginar a sus pares. Craso simplemente estaba haciendo lo que otros antes que él habían hecho, aunque sin la pretensión de justificarlo. Sí, sus contemporáneos lo criticaron por sus acciones, pero esto siempre ocurría entre políticos romanos rivales que buscaban cualquier motivo para atacar a sus oponentes. Es importante destacar que César le escribió a Craso desde la Galia instándolo a emprender una campaña contra Partia, y Cicerón defendió esta posición. La guerra en Oriente también había sido tema de conversación entre políticos romanos influyentes, como Pompeyo y Cominio. En resumen, hasta ahora creo que hemos demostrado que Craso estaba mostrando un comportamiento bastante típico para la época romana, aunque quizás en el extremo superior de este espectro. Sí, podría haber enfrentado críticas a corto plazo por lo que estaba haciendo, pero definitivamente no era una locura pensar que sus acciones podrían haber sido redimidas con una victoria. Esto nos lleva a la pregunta, ¿era la victoria una expectativa razonable? Como mencioné antes, Craso tenía experiencia militar, y aunque podría haber estado oxidado, tenía ejemplos anteriores para considerar. Hasta ese momento, las campañas romanas en el este habían sido bastante fáciles. Los ejércitos enemigos de Ponto o Armenia parecían desvanecerse ante los romanos, permitiendo a los comandantes acumular gran riqueza después de la victoria. Para citar algunos ejemplos, en el 86 a.C., Sila y 30.000 hombres derrotaron fácilmente a una fuerza de Ponto de alrededor de 110.000. Al año siguiente, con solo 16.000 hombres contra 75.000 enemigos, Sila logró otra victoria. En el 69 a.C., Lúculo y 40.000 hombres derrotaron a unos 100.000 hombres bajo Tigranes con solo pérdidas menores. Dado este historial, parece lógico que Craso pudiera haber esperado resultados similares.
Sin embargo, el problema principal aquí era que estas victorias se habían logrado contra fuerzas que luchaban principalmente de manera helénica, con un cuerpo de infantería respaldado por infantería ligera y caballería que podía entrar en batalla. Esto no sería el caso con los partos en Carrae. Otro dato importante es que el ejército de Roma que operaba con los romanos en realidad tenía tropas mixtas, incluida la infantería y la caballería. Era un poco extraño ver a los partos con una fuerza totalmente compuesta de caballería. De cualquier manera que lo mires, este era un enemigo nuevo para Roma, y aquí es donde la pregunta en que estaba pensando Craso cobra relevancia. Después de todo, uno podría pensar que al enfrentarse a un nuevo enemigo, ¿cómo podría esperar usar las mismas tácticas y ganar? Bueno, en cierta medida, esta era la mentalidad romana. Habían desarrollado un sistema militar basado en fuerzas flexibles de infantería pesada que hasta ahora les había asegurado un gran imperio contra todo tipo de enemigos. Hasta este punto, habían resuelto algunos problemas con las fuerzas ligeras y de escaramuza en lugares como Iberia, pero finalmente los habían superado. Ningún comandante romano había enfrentado a un ejército completamente montado que operara de manera similar a los partos con sus famosos arcos. No quiero descartar por completo el hecho de que Craso podría haber tenido muchas formas de aprender sobre los partos de antemano si hubiera querido, pero a menudo es el caso que Roma solo aprendió sus lecciones a través del combate real en lugar de estudios teóricos. Con este contexto, quizás podemos entender la lógica detrás de lo que Craso estaba pensando al buscar una victoria y pensar que estaba a su alcance. De hecho, usando su ejército de infantería actual, es plausible imaginar que podría haber obtenido la victoria. Después de todo, si se manejaba con precaución, podría haber logrado el éxito. Avancemos un poco más en la línea de tiempo. En el 54 a.C., Craso decidió invadir con un ejército que en teoría podría otorgarle la victoria. Atacó a través del Éufrates y eliminó cualquier resistencia, facilitado por el hecho de que muchas ciudades en la zona estaban abiertas a un cambio de dirección. En ese momento, los partos también estaban lidiando con sus propios problemas internos y no podían resistir este enfrentamiento. Esto habría confirmado sus suposiciones sobre una campaña fácil. Muchos lo critican en este punto por no avanzar más, pero olvidan que sus hombres eran aún inexpertos y no habían sido reforzados por la caballería de Roma o Armenia, que llegaría más tarde ese invierno. Desde esta perspectiva, su enfoque más cauteloso y la consolidación de sus ganancias hasta ese momento tienen sentido. Cuando regresó en el 53 a.C. para avanzar, Craso llegó a una encrucijada que podemos analizar nuevamente. Estaba apuntando a las ricas ciudades de la Baja Mesopotamia, lo cual tenía sentido. Pero tenía tres opciones principales. Una era seguir el Éufrates hacia el este y luego hacia el sur, cruzando en el último momento. Esto habría sido una elección sensata y, de hecho, fue la que los comandantes romanos hicieron en el futuro. Sin embargo, tomar esta ruta no garantizaba el éxito, ya que los comandantes tendrían que establecer y asegurar una extensa línea de suministro a lo largo de un frente enorme. Cuando Trajano lo hizo en el 116 después de Cristo, construyó una flota entera y navegó por el río. Pero en el inicio de las guerras partas romanas, este nivel de preparación no estaba en su lugar. La otra opción era ir hacia el norte y pasar por Armenia antes de girar hacia el sur nuevamente. Aquí, Craso tendría la ventaja de un terreno protegido y, en teoría, el apoyo de una gran cantidad de tropas a pie y a caballo bajo el rey Artabasdes. Aunque algunos historiadores han cuestionado si realmente podría haber confiado en esta promesa de tropas y si no era más que una súplica desesperada del rey, quien enfrentaba una invasión parta y esperaba que los romanos hicieran la lucha por él. En cualquier caso, Craso optó por esta ruta norte a través de Armenia. Sin embargo, habría chocado con el rey Orodes y su fuerza principal, que estaba desplegada al norte. Pensar que habría tenido una victoria fácil en esta situación es probablemente un poco optimista, ya que incluso Marco Antonio tendría problemas similares cuando los partos atacaron sus líneas traseras durante su campaña y lo obligaron a una retirada apresurada con muchas bajas.
Dado este panorama, Craso eligió el camino más corto y directo hacia Mesopotamia. Aunque tenía sus desventajas, como descubriremos más adelante en la historia, también tenía varias ventajas. En su mayor parte, Craso ya había establecido puestos avanzados y guarniciones en la zona durante la campaña del año anterior, lo que le brindaba una base de lanzamiento predeterminada para una invasión a través de la región. Además, parecía estar ansioso por llevar al enemigo a la batalla y derrotarlos lo antes posible, algo que siempre fue la opción preferida de Roma. Dirigirse hacia una ciudad importante, forzar al enemigo a enfrentarse a ti, derrotarlos y dejar que las secuelas de la derrota los llevaran a rendirse. Si Craso tenía esta estrategia en mente, la acción disciplinada solo se fortaleció más con los informes de sus exploradores. Al parecer, habían encontrado rastros de un ejército que se dirigía al desierto. Según Plutarco, el líder aliado Abegar también informó que los partos estaban en retirada y que solo habían dejado a 2 oficiales subordinados para cubrir su huida. Esto era un objetivo tentador. El informante incluso se ofreció a guiar a Craso en su persecución. Los historiadores romanos presentan a Abegar como un traidor que engañó a los romanos en esta trampa y causó su derrota. Sin embargo, debemos ser cautelosos y recordar que culpar a un extranjero y a un general fallecido es un enfoque conveniente para explicar una derrota. Resulta desconcertante que esto se considerara una trampa y que Craso ya estuviera planeando enfrentarse a los partos en batalla. Su siguiente movimiento nuevamente atrae críticas. Según nuestros registros, avanzó, permitiendo a sus hombres poco tiempo para descansar y recuperarse, en un intento de sorprender a los partos. A menudo se considera que esto fue un error, pero tengo dificultades para creer que si hubiera ganado la batalla, no se habría elogiado como una maniobra brillante para forzar un enfrentamiento contra un enemigo en retirada. En cualquier caso, lo que siguió fue la batalla de Carrae. Antes del enfrentamiento, los exploradores volvieron a traer información, indicando correctamente que la fuerza parta era completamente de caballería. Sin embargo, sobreestimaron enormemente su tamaño. Por temor a exponer sus flancos, Craso ordenó que sus hombres se agruparan en un cuadro hueco. Algunos argumentan que esta fue otra equivocación y que habría sido mejor extender su línea. Si bien podría estar de acuerdo en que esto podría ser cierto si se conociera toda la información en ese momento, no puedo aceptar esta crítica debido a la niebla de la guerra. En situaciones así, la formación cuadrada no era necesariamente una mala elección. Las formaciones huecas no eran desconocidas para el ejército romano, y se usaban como medidas defensivas de emergencia cuando se enfrentaban a una amenaza de cerco. Marius usó una formación de orbe cuando fue sorprendido por un ataque de caballería y logró guiar cuidadosamente a su ejército hacia la seguridad. En un caso similar, César se vio amenazado por una fuerza superior y rodeó a sus tropas. Marco Antonio también usó formaciones huecas para mitigar el desastre durante su propia campaña contra los partos. Lo que finalmente llevó a la derrota de Craso no fueron solo los errores romanos, sino también la excelente estrategia y tácticas de los partos bajo el mando del general Sureña. Espero que haya podido explicar la lógica detrás de lo que Craso pudo haber estado pensando mientras se dirigía hacia una de las derrotas más infames de Roma. Es importante recordar que, aunque la historia puede parecer clara para el lector, rara vez lo es mientras se desarrolla. Aunque he tratado de reevaluar a Craso, todavía creo que es justo criticar sus acciones, siempre y cuando seamos conscientes de nuestro sesgo como generales de sofá y también del sesgo de los historiadores antiguos. Mis propias suposiciones fueron cuestionadas por un comentario extremadamente detallado en nuestro último video, lo que me llevó a hacer este video. Si les interesa leer más sobre esta nueva perspectiva sobre Craso, definitivamente recomiendo el libro The Defeat of Rome and the East de Garrett C. Sampson, que pueden encontrar en Amazon por unos pocos dólares en formato electrónico. Una vez más, gracias a todos por su continuo apoyo. Es muy apreciado. Nos vemos en el próximo video.